nuevamente con todos. Parece que el sistema hoy día nos ha confabulado para que no salga ahí el sonido adecuadamente, pero ya estamos aquí. Yo soy Ivonne Álvarez Colchado, psicóloga y directora ejecutiva de Desde el Jardín de los Cerezos, y hoy en nuestro podcast Algo que Compartir recibimos a nuestra invitada, la señora Beatriz Núñez Hernández, más conocida como Betty Hernández, y nos va a contar Betty. Bienvenida. No sé cómo estamos allí. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida, Betty. ¿Nos escuchas bien? Sí, Ivonne. Ahí hemos tenido un pequeño inconveniente en la entrada, pero ya estamos aquí nuevamente. Y agradecerte tu participación hoy día, estando aquí con nosotros. Beatriz viene desde Baja California en este momento. Ella se está conectando desde Baja California, al igual que yo. Beatriz es psicóloga, ¿no? Es psicóloga de terapia, psicoterapeuta en Gestalt. También es ella, trabaja con niños, en duelo infantil con niños y con familias, y en especial trabaja con un regalo que yo creo que ella ha elegido como un regalo de vida. Nos va a contar un poquito, antes de entrar a fondo sobre nuestro tema. Ella trabaja con personas con discapacidad y con las familias, y cómo manejan este duelo, que tiene que ver el tema de hoy día, cuando es simplemente diferente. Bienvenida, Beatriz, Betty, como te decimos todos, Betty. Bienvenida, Betty. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Ok, hemos estado un poco interrumpidos ahora al inicio, pero ya estamos aquí ya nuevamente. Pues muchas gracias, Ivonne, por la invitación. Yo estoy muy bien, encantada de estar aquí contigo en tu programa y pues dispuesta a hablar del tema. Muy bien. Sí, adelante, Betty, adelante, discúlpate. Sí. Sí. Pues así como comentaste, vamos a hablar de lo que es cuando tienes habilidades diferentes, capacidades diferentes, necesidades especiales y cómo se le ha venido determinando, ¿no? De muchas formas para encontrar ese concepto que dignifique al ser humano. Excelente. Esto creo que es la palabra clave, ¿no? Y era un poco la introducción del tema hoy día, ¿no? Hemos migrado de ojalá que salga varoncito, ojalá que salga mujercita, y ahora probablemente muchas veces lo decimos, lo más importante es que me salió sanito, lo que sea, pero que me salga sanito. Tal cual, parece que si hubiera alguna discapacidad o alguna situación, esta persona sería considerada como una persona, como antiguamente se hablaba, de minusvalía, o una persona inválida, que conceptos que ya no son utilizados. Cualquier tipo de concepto, hoy la Organización Mundial de la Salud lo ha recargado, lo ha resaltado, esta palabra tan importante y clave, decir personas con discapacidad, no habilidades diferentes, sino básicamente personas con capacidad, con discapacidad, ¿no? Discapacidad ya sea de tipo mental, física, ¿no? Fisiológica también, para poder ciertos elementos, básicamente en ello. Entonces, la primera pregunta sería, antes de arrancar con todo este proceso, Betty, me atrevería a decirte qué fue lo que te motivó a ti a trabajar con personas que están en esta condición, ¿no? De poder interactuar en este proceso. ¿Cuál es, podrías contarnos un poquito, Bea? Claro que sí. Pues lo que me motivó a mí, que yo tuve una hija con discapacidad, entonces en el querer brindarle una mejor calidad de vida, pues fui informándome, también buscando recursos y eso fue de primera instancia. Ya estando ahí, lo que iba aprendiendo y la experiencia que iba obteniendo me agradaba
poder colaborar con otros padres para brindarles los recursos que a veces ellos no sabían dónde encontrarlos, y aparte convivir con ellos para de alguna manera hubiera esa contención de que otra persona también está pasando por lo mismo que yo. Y yo recuerdo haber ido a algún grupo de apoyo, pero a veces es importante cómo se conduce el grupo y Así es. las facilitadoras, para que uno sienta que eso es para uno, ¿no? Y yo pues buscaba irme con estrategias de afrontamiento, y la verdad es que no sucedía. Entonces busqué incorporarme en una asociación, y desde ahí ya colaborar más directo con los distritos de la escuela, y como padre de familia, abogar por los derechos, por recursos, y pensaba que desde ahí podía como sugerir y preguntarles a otros padres cuáles eran sus necesidades para poderlas llevar a que se hicieran una ley también. Entonces, eso básicamente fue lo que a mí me motivó. Claro, a veces decimos, y yo decía, pues mi hija es mi maestra porque me pone a trabajar duro, ya que investigue, ya que aprenda de esto que es desconocido para mí. Pero así fue como inicié Ivonne. Qué importante lo que acabas de decir. Mi hija es mi maestra, ¿no? De alguna manera, trabajar el duelo, y lo conversamos, tiene que ver mucho con la expectativa, más allá del concepto que se tiene de padre o madre, y a veces se suma el recurso que en muchos de los casos las personas no cuentan con, mejor dicho, los recursos económicos adecuados. De repente es una persona o una familia que viene en un hogar violento, hay violencia familiar, intrafamiliar, hay una serie de elementos adicionales, y se suma a esto la condición de un integrante o hasta incluso 2 o 3 integrantes de la familia con frente a estas circunstancias. Entonces, ¿cómo trabajar? Primero que nada, la definición. Quisiera preguntarte con respecto a la definición, si bien la OMS habla de persona, anteponer la palabra persona con discapacidad, ¿no? Porque antes se decía, es una persona, tiene discapacidad, es inválido, minusválido, pero el término adecuado es persona con discapacidad, ¿es cierto? Es verdad, y eso, como decía anteriormente, para dignificar a la persona, ¿no? Porque antes, desde mucho tiempo antes, vamos a hablar de la historia de cuando había este tipo de situaciones en el siglo XV, pues ahí decían que era algo que había pasado como una maldición, ¿no? Y Dios, y Claro. esos niños eran como un pecado. Y después va evolucionando todo. Ya en el siglo XX, ya empiezan a estudiarlo más como algo, pero es más bien físico, que como en todo su entorno. A mediados del siglo XX ya empiezan ya a buscar y abogar un poco más por derechos, pero todavía entre todos estos conceptos tan confusos, porque se usaban muchos conceptos muy peyorativos como mongolitos, retrasados, y había mucho esta sensación de como de como Ujú. de Mongolitos. como paternal Ujú. de decir, pobrecitos, no pueden ellos solos, están incapacitados para poder hacer. Pero ya ahorita, por ejemplo, ya en el siglo XXI, pues ya nos damos cuenta que tienen mucha capacidad, igual que otras personas, y habilidades también, hasta mucho más que nosotras podemos tener a veces en ciertas áreas. Entonces, se ha buscado eso que tú comentas de la persona con discapacidad para no etiquetarla. Es como Exacto. cualquier otra condición física o de enfermedad. Tendemos mucho a etiquetar y a decir, aunque no sea esa discapacidad, por ejemplo, el diabético, Ujú. y así.
y eso pues la persona le quitas lo que es la persona ante la etiqueta. Entonces siempre separar, es la persona ante todo con todo lo que conlleva su personalidad Y y con todo y su la condición, ¿no? Porque condición. es una condición en la que se encuentra en ese momento que no define que no pueda interactuar, actuar, relacionarse. Va a hacerlo, por eso que un poco el título, son personas simplemente diferentes, con otras herramientas diferentes. Y aquí se viene a mi mente un personaje de la historia que es muy representativo de este aspecto, que es Helen Keller y su maestra Anne Sullivan, quien desarrolla, de hecho, tengo el segundo nombre en honor a ella, y realmente cuán importante es entender el propósito de cómo este camino que hace Anne Sullivan, ¿no? Ella era una persona ciega, ¿no? Era una persona que tuvo un problema de ceguera y luego es operada, es instruida, es preparada y aprende a utilizar el lenguaje incluso braille. Y en este proceso ella se recupera y es por ello que le dan el trabajo a ella de que sea la maestra de Helen Keller, ¿no? Quien era una niña que había perdido, se había quedado sorda y ciega al cerca los un poco más de año y medio de vida, ¿no? Por una enfermedad, si no me equivoco fue meningitis. Y entonces en este proceso, como ella, al afrontar esta circunstancia, con tanta rabia, con tanta ira, con tantas cosas contenidas propias de un niño que vive su propio duelo encapsulado por la impotencia de no poder comunicarse, de no poder entablar, sobre una sobreprotección de los padres, pues Helen Keller desarrolla una serie de conductas agresivas, poco sociables, poco productivas o asertivas, y es en ese proceso donde ingresa Anne Sullivan, ¿no? A generar todo este aprendizaje y bueno, pues para los que no tienen mucho conocimiento, Helen Keller se convirtió en una de las personas emblemáticas en todo lo que corresponde al tema de habilidades y de capacidades de persona con discapacidad y que pueda lograr desarrollarse, ¿no? Entonces, frente a estas circunstancias, ¿cómo has encontrado tú en la consulta a los padres, Betty, a los padres, a los familiares, con los hijos? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo tendría que ser el trabajo de este duelo? Porque enfrentan un duelo o no enfrentan un duelo. Bueno, yo Por creo su- que sí, definitivamente, pero ¿cómo es este Ujú. duelo? ¿Qué características tiene este duelo? Pues mira, ahorita que comentabas todo eso es muy importante y de los padres y tiene que ver mucho con la perspectiva o cómo uno los perciba para poder uno ver en ellos no tanto el punto negro de la hoja, sino en todo lo demás que tienen para poderles apoyar a desarrollar su mejor potencial que ellos tienen. En la asociación donde yo estoy, me he quedado muy sorprendida porque eh, cuando uno tiene esa mirada libre de juicio y crítica, se enfoca uno en esas habilidades que tiene para poderlas potenciar. Y entonces es ahí donde uno entra. Una cosa bien importante, Ivonne, es que hay que considerar que todo esto también tiene que ver cultural, ¿no? En la Ujú, parte ujú. cultural en donde se desarrollan y tiene que ver también en qué área, si es una zona rural o es en la ciudad o esto es un país subdesarrollado, es un país desarrollado para que estas condiciones se den con más facilidad. Y cuando cuando, pero no necesariamente no quiere decir que no les puedan apoyar. Igual han salido muchas situaciones donde son niños que los padres no tienen a lo mejor los grandes recursos, pero sí les brindan esa aceptación y esa, esa fortaleza que lo que ellos quieran lograr, lo pueden lograr. Y eso ya es mucho para la persona, para poder enfrentar el mundo
que le espera, ¿no? Y todos esos obstáculos. Pero, por ejemplo, en la asociación donde yo estoy, de la manera que les apoyamos, ahorita hablando de duelos, claro que sí sienten duelos. A veces se piensa por todos esos mitos que existen, que son personas que no sienten, que no se dan cuenta. Y a veces por ese desarrollo cognitivo que no es congruente con el desarrollo cronológico, pues dicen no entienden, cuando no hay nada más erróneo que eso, porque cuando nosotros vemos el duelo y vemos a los bebés, por decirte algo de 0 a 2 años, que no han sido diagnosticados con ninguna condición de discapacidad, ellos no se dan cuenta y no entienden el concepto de muerte, pero sin embargo, su entorno les va a cambiar. Ellos sí van a alcanzar a percibir porque se manejan en esa parte sensorial, donde el oído, lo que escuchan, el tacto y todo lo demás. Entonces, Todo habla, hay se comunican de otra diferente. manera, y esa es otra forma importante de entender. Siempre se están comunicando, es parte del axioma de comunicación, siempre nos comunicamos, solamente que diferente, ¿no? Y entonces para apoyar a las personas que tienen esta condición, pues lo hacemos desde esa parte de donde nos comprenden para poderles apoyar y ellos desarrollan 2 veces o 3 veces más esos sentidos, porque si bien sabemos el lenguaje no verbal y paraverbal es lo que más les va a impactar. Y a una persona que está vulnerable, y sabemos también que cuando pasa por una situación de duelo, es a lo que está más alerta, a ese lenguaje, a ese gesto. Y ellos lo perciben, una por su condición, porque la gente a veces tiende a verlos de determinada manera. Y ellos no se percatan de eso. Y entonces a veces me ha tocado ver algunos niños que se tapan y dicen que no me vea, pero no es que no lo vea, sino que está percibiendo esa mirada que probablemente sea una mirada incómoda. Entonces ahí nos damos cuenta, pues que están invadiendo Está percibiendo como que algo no le va, que le sí, está ajá. invadiendo. Y que esa persona no le agrada, ¿no? Y que a veces los que ya verbalizan vienen y, por ejemplo, dicen, cuando a la familia no se les habla ni siquiera tampoco de su condición, es difícil para ellos porque a veces sus pares les mencionan algunas situaciones porque hay algo que no hay congruencia entre cómo se comportan y entonces dice, ¿qué tengo yo? ¿Por qué me cuesta trabajo hacer relaciones con mis amigos? O me dijeron esto. Y cuando en la familia no se habla del tema, ellos se sienten rechazados y no aceptados desde su casa. Y cuando salen para afuera, no saben cómo comportarse, no saben qué hacer y se esconden y ya no quieren ir a la escuela, ya no quieren estar en ninguna parte. Por eso es importante que se les hable de la manera que ellos vayan a comprender de acuerdo a su edad y si no es la edad cronológica, de acuerdo al desarrollo cognitivo que tengan en ese momento, pero siempre hablarles con la verdad y contestarles con honestidad que tienen y no entrar en mucho tecnicismo, porque a veces no lo necesitan. Hay un niño, por ejemplo, en la asociación que él fue diagnosticado con el espectro autista y entonces él acudió al funeral de su abuelo y él tiene 8 años y él no quería saber de nada más que porque su abuelo estaba frío. Entonces, a veces los papás se sienten incómodos y otras personas porque, ¿cómo le voy a explicar el proceso? Pero a veces el niño solamente quiere hacer eso porque ellos tienden con esa condición a querer saber más en otro contexto. Y eso es importante que lo entendamos. Y ellos preguntan, y si no se les dice, algo no está bien, algo hice yo, ¿no? Aún con esa condición. Entonces es importante la comunicación, es importante validarles las emociones, es importante hablarles con honestidad y es importante que los papás o los cuidadores trabajen en esos prejuicios que tienen, ¿no? Y que se informen un poquito más, y en todos esos mitos también, y que se informen un poquito más
de la discapacidad, uniéndose a grupos donde van a encontrar a otras personas que van a hablar de la misma situación y allí aprenden mucho y se intercambian emociones y cualquier duda que ellos tengan. Esto con respecto propiamente a la persona que presenta la discapacidad, y en este caso estamos hablando de niños, estamos hablando de chicos que están en el proceso de crecimiento, pero ¿qué ocurre específicamente con los padres? ¿Con qué llegan ellos? Porque ellos llegan con una angustia, llegan con una expectativa que empieza con será hombre, será varón, será sanito. Y entonces lo sano, me parece que esa es una palabra muy poderosa en este proceso, ¿no? Porque nuestra conciencia naturalmente es el colocarle esta etiqueta y los primeros que ponemos la etiqueta somos los adultos o los padres sin darnos cuenta, ¿no? Y es una etiqueta muy, muy fuerte y a veces incluso no la decimos, pero la sentimos, y está en este ejemplo que tú nos acabas de dar, cómo un niño recepciona que está siendo rechazado, ¿no? No esperado. Entonces, ¿con qué te has encontrado con los padres? Me ha ocurrido a mí en la consulta y era lo que conversábamos por interno, padres que se les ha presentado que ellos estén afrontando un diagnóstico oncológico. O sea, yo mamá tengo un diagnóstico oncológico y tengo que irme a mis quimioterapias, y encima, mira la palabra que voy a utilizar, encima siento, ¿quién va a cuidar a mi hijito? Porque mi hijito tiene problemas, él es enfermito, él no habla bien. Ese es el concepto, mira cómo me expreso y todo, él es enfermito, yo soy la única persona que lo puede atender y encima cómo me voy a ir a quimios, yo no me puedo enfermar, entonces hay esta sobrecarga, ¿no? Mira este conjunto, está el duelo oncológico, el duelo del que todo está pasando esta persona por lo que propio de la pérdida de la salud, se suma el hecho de que su hijo o hija no tenga la posibilidad de relacionarse como se espera, ¿no? Entonces va a tener mayor ayuda, va a necesitar mayores recursos para comunicarse, para actuar. ¿Cómo se trabaja en este caso con estos familiares de las personas en duelo, de los padres, de los familiares que tienen integrantes con discapacidad? Bueno, una de las cosas importantes, Ivonne, es que cuando uno tiene un hijo con alguna condición de discapacidad, dependiendo, puede ser leve, mediana, severa, ¿no? Dependiendo, va a variar. Pero sí, a veces cuando somos los cuidadores primarios, y me cuento pues porque yo tuve a mi hija, pensamos a veces que nadie los va a poder cuidar como nosotros. Entonces, ahí es donde entran un poco los recursos externos, que otros familiares pueden apoyar, o que hay a veces centros en la comunidad que dan servicio. Y es muy importante también cómo lo percibes tú, porque a veces hay gente que se quiere acercar, pero si uno no sabe cómo decirles que se acerquen o qué es lo que uno necesita, es difícilmente también para las otras personas acercarse por temor a hacerlas sentir mal o decir algo inapropiado. Entonces, Claro. a veces cómo se trabaja, primeramente, pues es que explorar esos recursos que tiene la mamá, qué tanto es la condición del niño, porque te digo, hay diferentes condiciones, ¿no? Que con quién cuenta alrededor, y también trabajar un poco en esos mitos que tiene acerca de la discapacidad, y si hay culpa irracional a veces también. Todo depende en qué momento se dé la discapacidad, porque, por ejemplo, a veces cuando es de alguien que acaba de nacer, pues se va a recibir el diagnóstico y va a haber un estado de shock, ¿no? Porque esperaban a ese niño y idealizaron a alguien y llega otro.
inclusive hay mamás que, por ejemplo, dicen me lo cambiaron, ¿no? En el hospital, hasta que me lo cambiaron y Sí. hasta que no hay una asimilación, mientras están con la idea de que se los cambiaron. Entonces, si, por ejemplo, el niño ya está más grandecito, pues hay que buscar esos recursos externos porque se necesitan. Es muy difícil que alguien, un solo cuidador o la pareja se haga cargo completamente del hijo. También es bien importante en este tipo de situaciones, si tienen otros hijos, qué apoyo están recibiendo como familia, porque Mm, hay otras pérdidas con los otros hijos también. claro, y La, para los otros hijos también, porque ellos también se enfrentan a una situación diferente y hay que reeducar a la familia. la pérdida de la salud de la mamá, más aparte, la pérdida de la salud del hermanito. Entonces, si no se atiende, sí se suele a veces complicar porque si no se les explica, a veces puede ser que en las relaciones fraternas se pongan a los hermanitos a cuidar al que tiene la condición médica y ellos no lo van a alcanzar a entender bien porque pues ellos tienen también, son niños Y o eso es jovencitos. importante. Y eso es Ajá. importante. Lo conversaba hace poco con una persona y le decía cuán importante es entender que o sea, nosotros venimos de una generación donde los mayores, bueno, en mi caso yo soy la última y entonces las mayores eran los que se hacían cargo de la menor, ¿no? Pero hay que entender que eso, señores, no es normal. No es normal. No es que se va a generar responsabilidad. Los niños tienen que ser niños. ¿Sí? Y su mundo es ser niños, no asumir responsabilidad. Porque ese niño que asume ese síndrome, como dice siempre el doctor Jorge, el doctor Jorge Montoya, ¿no? Esos niños después desarrollan estos famosos síndromes de niño bueno, ¿no? Que se convierte en el responsable, en el que siempre está todo perfecto, en el niño bueno, todo es perfecto, todo está bien hecho, pero después, tarde o temprano, esa olla revienta, ¿no? Así Porque es. se le ha sacrificado su niñez. Y entonces, frente a, yo entiendo que dentro de este proceso no solamente es un duelo entonces para los padres, sino también para el duelo también de los hermanos, del resto de integrantes de la familia, ¿no? Porque Ujú. todos suman dentro del proceso. Entonces estamos hablando que hay un duelo de la persona que tiene la condición de discapacidad. Tiene un duelo de los padres o tutores, un duelo de los hermanos, ¿no? Y de todos los integrantes de lo que se espera. Y también yo creo que ahí se suma un punto importante. En la escuela, el duelo también de la profesora. ¿Cómo se integra una profesora a no poder tener los recursos necesarios? Cuando me refiero a recursos personales, en conocimiento, en habilidades para poder tratar y poder acondicionar, hacer que esta persona sea considerada inclusiva dentro del programa académico, ¿no? Ujú. Muy importante eso que dices, Ivonne, porque la mayor parte de donde los niños pasan más tiempo, aparte de su casa, es la escuela. Entonces, al encontrarse con estos maestros que no tienen una educación en duelo, sí se les complica porque se ha visto, por ejemplo, en la escuela, digo acá, en el G5 del doctor Montoya, donde hay Ujú, ya capacitación para los profesores, que a ujú. veces ellos procesan ahí sus propios duelos. Entonces, muy difícilmente a veces, si no tienen el conocimiento, van a poder ser buenos acompañantes. Ujú, Es complicado porque no se tiene el conocimiento, no se han trabajado sus propias pérdidas, entonces evitan hablar del tema a veces. Y ujú. lo más recomendable es pues es recomendar este tipo de programas y llegar a las escuelas, a las más que se pueda, para poderles informar que es necesario que se capaciten porque tienen a los niños, pues, con ellos o a los jóvenes, y
juegan un papel muy importante en en la comunidad, pero siempre creo que hay alguien que aunque no asista, solamente le das qué leer o qué hacer y está dispuesto a capacitarse y a ver cómo puede contribuir. Igual que, por ejemplo, Ivonne, cuando hay este tipo de situaciones y que aquí la mamá que me comentas, no sé si ella tenga pareja, pero a veces No, cuando él, está divorciada, bueno, separada de su conviviente y tiene dos niños de dos compromisos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es su preocupación, ¿no? De quién se cuida. Y lo que acabas de decir también es un punto importante que quería comentar antes de que se me vaya la idea. Disculpa que te corte aquí en esta parte que acabas de mencionar que las comunidades pueden apoyar, generar. Lamentablemente, en los países en vías de desarrollo es un poco complicado encontrar una comunidad que se sienta, o sea, está trabajando, o sea, aquí en Perú por lo menos está trabajando la inclusión laboral, pero aún los colegios no están preparados, ¿no? No están preparados para, se hablan las leyes de que tienen que ser inclusivos, pero las personas no están preparados. Es una profesora, un profesor de un aula que no puede con 10, con 15 alumnos que aparentemente cuentan con todas sus capacidades, imaginen sumarlo uno o dos. Entonces también hay una frustración ahí como sociedad, como organización y, y poderlo ver, ¿no? O sea, yo intuyo, en Baja California yo imagino que en este caso están un poquito más avanzados en esto. ¿Cómo es el trabajo allá? mira, yo prácticamente, yo resido en San Diego, California, Ujú, y yo acá es mucho más diferente, por supuesto, porque hay más recursos y más mm, más programas para ujú, los niños, ¿no? De lo que es las escuelas, por ejemplo, un plan individualizado para cada niño, donde entran todo el grupo multidisciplinario que tengan para poderlo ayudar, pues, a que desarrolle su mayor potencial. Este, también, por eso mencionaba al inicio, todo dependía de acuerdo a la ciudad, si era rural, porque siempre hay maneras de ir como haciendo programas. Yo he colaborado también en Baja California bastante, e inclusive han pasado de aquí para allá, personas que están interesadas en apoyarlos a hacer programas. Sí no es tan fácil porque es una cultura que, que hay que promover, como la cultura de duelo, también la de la diversidad y la inclusión, pero creo que sí va habiendo buenos resultados y gente está interesada más que lo que podían estar antes. Entonces, ujú. es solamente ir con constancia, con paciencia y que se enteren que hay este tipo de programas, ¿no? Y, eh, y creo que en lo que yo me refería a los recursos, no solamente de la comunidad Ivonne, sino que a veces tenemos vecinos y tenemos eh, vemos alrededor amistades que a veces yo me ha tocado también, por ejemplo, eh, anteriormente, hace muchos años, con las familias se colaboraban, ¿no? Que yo hago mole, que yo te doy y que tú me das esto a cambio trueques. Pues a veces yo he visto que se cambian para cuidar a los niños, se ofrecen, ¿no? Porque son amistades de muchos años. Y aunque sea un día, 2 días, ya es ganancia. Eh, y no son unos recursos así como muy grandes, pero sí dan tranquilidad, porque si tengo que ir al médico, esta persona me lo puede cuidar, aunque sea por unas cuantas horas, ¿no? O le puedo decir cómo me siento y me escucha y eso ya me hace mucho bien, sin juzgarme, solamente por el afán de ayudarme. Entonces, a veces esas pequeñas cosas van sumando,
van dando tranquilidad a la persona. Te digo, son pasos muy, quisiéramos que a veces fueran más grandes, pero se trabaja con lo que hay y, y siempre en pro de, de educar y de ofrecer recursos, ¿no? Pero ahorita que te preguntaba también si la mamá era casados, con La pareja, mamá, y, o sea, tiene un tema porque tampoco no tiene los recursos económicos, si ¿no? es la primera. Ella es el sostén de la casa, entonces hay que ir a enfrentarse, afrontar un tratamiento. No hay recursos económicos, hay que parar la olla, dos niños pequeños, uno de 2 y el otro de 10. Entonces, ¿cómo trabajas con todo? O sea, es una serie de duelos y en ese proceso específicamente, ¿qué acciones o qué tareas, qué actividades son las que tú recomendarías en este proceso inicial, por ejemplo, ¿no? O sea, el primer acercamiento es educar, saber, explorar, conocer de qué se trata el diagnóstico y en qué nivel está. También es importante determinar si es leve, intermedio o es severo, ¿no? Entonces, ¿en qué proceso está moderado, ¿no? Moderado o severo. Ajá, es que Entonces, ahí ya hablamos como de duelos múltiples ujú, en esa parte. Y sí, siendo ella la primera proveedora de su hogar y la que cuida de los niños, em, habría que ver, Ivonne, si cuenta con familiares de inmediato, ¿no? Alguna mamá, algún familiar, algún tío, alguien que le pueda dar la mano un poquito con los niños, ¿no? Con con ellos al menos para que en, no les cambie tanto su rutina, pues su entorno, porque estos niños sí necesitan también, la mami necesita descansar un poco, porque si no, va a existir este síndrome del burnout, de la fatiga compasional, y pues su salud se va a mermar. Pero sí buscar mucho esos recursos entre la familia, si hay alguien que la pueda apoyar, es de suma importancia porque em, mm, si puede haber alguien es que tiene que buscar entre los recursos que hay, eso es lo que a mí se me ocurre ujú, ahorita, explorar importantes recursos externos, ¿no? ujú. Y también los recursos internos que ella pueda tener para poderse dar la oportunidad de tener la capacidad para poderse relajar, y darse Ujú. esos cortos espacios para poder separarse, te digo, aunque sea un poquito de la situación, para poder tomar un espacio y un respiro para ella. No conozco completamente todo el caso, ni sé todos los recursos que ella pueda tener ahí, pero en lo que yo sé, buscamos, siempre exploramos quién se puede hacer cargo. Una mami de acá, una pareja se acaba de morir en un accidente y dejaron a un niño de 8 años, y solamente los tenía ellos. Entonces, buscamos y Qué entre terrible. ajá, Qué terrible, ¿no? O sea, el niño quedó huérfano de alguna manera, ¿no? De y alguna con, manera no, es quedado huérfano. Y ajá, y encima en la condición que tiene, ¿qué diagnóstico tiene él? tiene parálisis cerebral. Mm, Entonces, algunas de las trabajadoras sociales se están turnando para poderlo cuidar. mm, Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Que se suman eso pasó en Baja California. Entonces, alguien que dice, bueno, yo puedo con tantas horas o yo puedo, mientras resolvemos a dónde lo vamos a remitir por lo pronto, ¿no? Al DIF ujú. podría ser, pero ahorita creo que ya hay están más receptivos a recibirlos, antes no, pero creo que ahí es la final de cuentas donde el lugar. Pero te digo que buscar esos recursos de alguna manera en alguien, porque eh, em,
normalizar pues, sus emociones y lo que tenga. Normalizar lo que está viviendo, ¿no? Porque Sí. de alguna manera este recurso que la persona va a ir y va a ser y ahí es donde se convierte en una oportunidad para enlazar vínculos, ¿no? Relacionarse con la comunidad, hacer parte de. Pero es un trabajo que hoy en día se está haciendo, ¿no? Al nivel todavía Latinoamérica, Hispanoamérica todavía no maneja muy bien ese tema. ¿Se ha avanzado mucho? Sí, aquí en Perú también se ha avanzado. Hay cada vez más profesionales dedicados a este tipo de trabajo, ¿no? Y me gustaría, por favor, un minuto aquí para poder ir saludando a las personas que se han conectado, mientras creo que tenías por ahí algo que presentarnos también. Psicóloga Patti, buenas noches, chicas. Hola, Patti, gracias por acompañarnos hoy día. Cultura Duelo Big Mar nos dice, gracias por traer desde el Jardín de los Cerezos estos temas. Betty es una experta en el tema, además de tener un gran corazón. Eso sí, siempre le digo, tu corazón qué bonito es. Gracias, abrazos. Marta Colchar nos dice, doctor Ivón, qué alegría que toquen esos temas tan interesantes. Gracias por estar acompañándonos, Marta. Felicidades, nos dice, ¿no? Y luego, psicóloga Patti nuevamente nos hace un comentario, el celo de los otros hijos, porque la atención está dirigida a un solo hijo. Justamente lo que conversábamos. Gracias, Patti, por comentarnos. Alejandra Cisneros nos dice, saludos, Betty, desde Monterrey. Gracias, Alejandra. Excelente. Y realmente el tema de los celos, sí, también está dentro de este proceso, ¿no? Y tiene mucho que ver, y esto es clave, que estos celos o esta relación o esta sensación, si lo vemos a fondo, vamos a entender que los celos también es una forma de duelo. ¿Por qué? Porque ese celo es, estoy perdiendo a mi mamá, estoy perdiendo a mi papá, ya no lo tengo conmigo, ya su tiempo no es mío, yo ya no soy una prioridad o no soy la prioridad que me gustaría ser. Y esto es importante porque en la cabeza del niño no va a razonar, no va a decirte así anda, no, para él, porque está en un niño en formación, para él es, me has quitado el objeto, en este caso el objeto es tu amor, el amor, ¿no? Tu atención, ese es el objeto. Entonces, ese niño también, ese hermano o esa hermana, está viviendo un duelo. Y es aquí un aspecto clave que me gustaría resaltar, y creo tú como profesional, igual que yo, psicóloga, entendemos, ¿no? La importancia nuevamente de la salud mental, ¿no? O sea, suelo escuchar un tiempo a los inicios de mi carrera, trabajé en una institución, hice mis prácticas profesionales en una institución de personas con discapacidad, ¿no? Y en este caso, y era lo que pasaba mucho, los padres hacían colas para la terapia del lenguaje, para la terapia del oído, todas las terapias posibles de lo que los pueda sacar al mundo, vamos a decir, eran con lo que ellos iban a poder relacionarse o impulsarse un poquito más hacia su autonomía, estaban de cola. Pero la zona donde estaba la atención psicológica o emocional, ni la miraban, ¿no? Ujú, Ni la ujú, miraban. Y ese es ujú. un factor que ocurre en muchas especialidades. Nos pasa a nosotros los psicólogos, por eso hacemos tanto énfasis en la psiconcología y trabajamos esto porque nos ocurre también. Las personas les dan todo su esquema de tratamiento, el medicamento que tienen que tomar, el esquema que tienen que seguir, todo, pero son pocas las veces que le dicen y usted tiene que ser acompañado por un psicooncólogo. No se lo dice. Y es más, la persona o los grupos que hay hoy en día, los grupos que se forman y interactúan, muchos de los grupos hablan de la prevención, hablan de una serie de elementos, pero no se habla de la salud mental. Y este punto también se repite en este esquema de discapacidad. ¿O me equivoco? ¿Cómo lo has visto tú, Ujú. Betty? Yo creo, Ivonne, que tocas un tema importante porque
ese tema se ve mucho en la bioética hospitalaria, en la Ujú, clínica, de esas decisiones que a veces deben de tomar cuando los pacientes se encuentran en alguna condición, ya sea de enfermedad, así como tú mencionas, o en situaciones críticas. Y a veces hay muy poca conexión en cuanto a cuál es la necesidad del paciente emocional o si de veras requiere de ese tratamiento o ya solamente se le está sometiendo a más sufrimiento y dolor. Y también, por otra parte, esa falta de conexión con la persona. Están conectados con la enfermedad, pero no con el ser humano. Y a veces cosas simples, pero que hacen una gran diferencia, es llamarles por su nombre, y no solamente como un caso más. Yo creo, Ivonne, que tiene que ver mucho con ese no contactar con las emociones de cada uno. Si no ujú. contactas con tus emociones, difícilmente vas a contactar con el otro porque te angustia el hecho de sentir esa impotencia de no poderle quitar el dolor y no necesariamente le tienes que quitar el dolor, solamente acompañarlo para que se sienta que no está solo y que alguien lo escucha y que está al pendiente de su nombre, que está al pendiente de su condición, de cómo amaneció, de cómo se siente, independientemente si hay un cambio grande que se pueda hacer. Pero el hecho de ser escuchados hace una gran diferencia y un impacto grande en lo físico también. Cuando se sienten relegados, rechazados, olvidados, la salud se empieza a mermar. Y ya no es tanto ni el cáncer ni la discapacidad, es ese rechazo y esa indiferencia de las personas la que termina a veces por hacer más estragos que ni la propia enfermedad en sí. Y por ejemplo, ahorita que hablábamos de la condición de discapacidad, pasa lo mismo también. No es tanto eso porque lo hemos visto que personas, por ejemplo, ya figuras públicas hablamos, ¿no? Tanto cantante que es invidente, pero sin embargo toca instrumentos, el piano, canta y se desarrollan porque se habitúan y hay las herramientas para poderles apoyar para que hagan eso. O a lo mejor tuvieron un entorno familiar donde se sintieron contenidos y con un apego seguro y aplaudidos y son fuertes. Entonces, creo que eso es muy importante, pero no nomás para los padres. A veces los padres también no saben cómo contactar y va a tener que ver mucho con el estilo de crianza que hayan llevado, ¿no? La manera que ellos tengan para expresar sus emociones, pero es muy importante para los profesionales que, que se acerquen más con la persona, con el ser humano, no tan solo con el caso del expediente. No A con mí el expediente, sino con la persona. o la persona, exacto. Este, el paciente fulano de tal y no le dicen por su nombre y la cama fulana y el cuarto sotano y pues eso es muy impersonal. Entonces, Ujú. cuando alguien se encuentra en esa vulnerabilidad y le dices, ¿cómo amaneciste, Luis? Es así como que, ay, me notó, aquí estoy, existo, ¿no? Existo. Entonces, más personalizado. Creo que eso ayuda mucho y claro, también esas decisiones a mí me ha tocado también, por ejemplo, en algún hospital donde alguna persona que ya está en su fase terminal y no le ponen más medicamento porque ¿para qué? Si de todas maneras ya se va a ir y no ven en que en evitarle tanto sufrimiento. Un poquito más ya no le va a hacer nada y al contrario le va a ayudar para que duerma bien, para que duerma tranquilo, ¿no? Pero tiene que ver con la bioética en la hospitalaria. Y ese que no nos olvidemos que somos seres humanos, ¿no? Y que necesitamos esa conexión y que necesitamos esa, ese trato y esa dignidad. Siempre por la dignidad de la persona. Esa palabra que has utilizado, qué importante, la dignidad, ¿no? El respeto a la dignidad de todos los seres vivientes, en realidad, ¿no? Eh,
y generar este vínculo de poder entender que frente a ti, o sea, en un primer un poquito trayendo todo lo que estamos hablando, este primer punto, hay un duelo para los niños, para las personas que tienen la discapacidad, este duelo de los padres que hay que primero, antes de enseñarles o decirles lo que tienen o no tienen que hacer, de hecho, que no les vamos a decir lo que tienen o no que hacer, es reeducar primero con el proceso, hacerlos entender de que estás aquí y que es natural que sienta este dolor, que sienta esta situación por lo que sus creencias o sus expectativas no fueron colmadas, ¿no? Pero trabajar sobre otro punto importante que lo acabas de mencionar y tiene que ver más con aquello que sí puede. Es que la mayor parte del tiempo vivimos ensimismados en todo lo que no podemos, ¿no? Hay muchísimas experiencias como Betty acaba de traer, ¿no? Por ejemplo, a José Feliciano, bueno, sí, recordamos que tenía una ceguera, pero más recordamos sus canciones, más lo recordamos a él con una guitarra tocando y haciéndonos vibrar con sus canciones, ¿no? Que recordar que él tenía una ceguera. Claro que es parte de él, podremos de repente decir, la persona que era ciega o el cieguito, de repente diremos. Y entonces ahí está el trabajo como comunidad, como profesionales, como personas, empezar a integrar todo esto y generar estos recursos que permitan, por un lado, afrontar el duelo y por el otro, insertar a la sociedad, incluir no solo a los chicos, sino también a los padres y a las familias, que no se sientan, es una palabra un poco, que no se sientan excluidos, ¿no? Yo ya no voy a poder hablar de mi hijo porque mi hijo no tiene estas condiciones que todo el mundo espera tener. Y ahí viene nuestra transformación cultural, nosotros, ¿no? Empezar a cambiar el chip, creo yo. Sí. Y ahí entra un poco de lo que decíamos al inicio, Ivonne, el concepto de niño sano. Y se le ha llamado niño sano al desarrollo saludable, que todos los niños, incluidos aquellos con condiciones médicas especiales, puedan crecer y satisfacer sus necesidades sociales, emocionales y educativas. Y entonces nosotros podemos tener a un niño que no ha sido diagnosticado y que con alguna condición, pero sin embargo vive en un hogar o una persona, un joven, donde hay violencia intrafamiliar, negligencia, desnutrición, ese niño no está sano. Sin embargo, a uno que fue diagnosticado, probablemente tenga un entorno de apego seguro, bien nutrido, bien dormido, contento, feliz, y entonces ahí nos preguntamos, pues, ¿quién está más sano, no? Entonces, es relativo a veces. O, por ejemplo, la parte donde hay niños que tartamudean y dices, ¿cómo le apoyo? Pero sin embargo, tienen una voz preciosa al cantar que te quedas sorprendido de dónde salió todo esto. O niños que escriben poemas porque descargan ahí todo lo que traen y dices, Grandes ¿de dónde pintores, salió? muchos de los grandes pintores, en muchos de Ajá. los casos han tenido son parte del espectro autista, ¿no? O sea, que trabajan muy bien con el dibujo, o sea, eso está comprobado, que la pintura pues no tiene género, condición social, raza, nada, ¿no? O sea, Ujú. la pintura es un elemento, las artes es una forma muy importante de expresar. Y pensar también que en algún momento, Ivonne, nosotros también podemos quedar en alguna discapacidad y sobre todo a veces el término es complejo porque hablamos de personas a veces de la tercera edad donde ya pierden sus habilidades para hacer cosas y se les ve de esa manera y no se les provee para que puedan realizar sus actividades con otro tipo de medios, ¿no? Para que sigan funcionando. Y esa es la propuesta también de irles apoyando para que sigan ellos desarrollando y pudiendo salir a convivir sin que se limiten porque ya llegaron a cierta edad o porque no pueden hacer esto. Hay veces que hay personas que no tienen extremidades
o simplemente sus brazos, pero con sus pies se maquillan, se pintan y entonces son habilidades diferentes que yo no tengo en ese momento. Y digo, ¿cómo le hace con los pies, no? Y allí es donde vemos las capacidades diferentes y las habilidades diferentes. Digo, qué maravilla, ¿cómo? A ver, yo no puedo. Y claro, si uno se pone probablemente, pero yo no tengo esa habilidad en ese momento. Entonces, es maravilloso cuando vemos que alguien no se limita, va más allá de lo que a veces la sociedad lo quiere limitar. Y entonces a veces, si nos damos cuenta bien, no es tanto lo que ellos tienen, sino es la sociedad a veces la que los discapacita, no ellos en sí por lo que tienen. Eso es importante, la discapacidad. Entonces, mira lo que acabas de decir, que es la sociedad quien los discapacita, o sea, quien coloca la etiqueta finalmente, ¿no? Es la sociedad quien coloca la etiqueta. Es la sociedad la que dice, esto no va a ser de esta manera, va a ser de esta forma, ¿no? Es la sociedad quien pone la expectativa. Por lo tanto, la sociedad está conformada por personas. Y si cada persona empieza a destapar las etiquetas, probablemente vamos a poder ser realmente más inclusivos. Este duelo que viven los familiares de personas con discapacidad es muy importante abordarlo porque es validar el dolor que puedan sentir frente a la expectativa. Es validar el dolor que se puede sentir al no saber qué hacer hacia el futuro. ¿Qué hago con el futuro? ¿Qué hago o sea, yo me planteé un futuro ideal que dentro de mí sería como el mágico, el ideal. Y en mi presente, o sea, en mi presente no tengo esos recursos. No tengo lo que yo tenía en mente para lograr ese futuro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahí viene desarrollar esa capacidad única en el ser humano de reinventarse, ¿no? Esa capacidad de reestructurar, darle la vuelta a las circunstancias, ¿no? Que no es otra cosa que aprender a adaptarnos al cambio, que Y todos lo acabas de tenemos, decir que no algo, siempre acabas de no decir lo algo, saltamos. no, perdón. Sí, sí, adelante. Acabas de decir algo muy importante que no es lo que nos pasa, sino la manera como vemos lo que nos está pasando. Y lo digo Así por es. una experiencia personal. Cuando yo tuve a mi hija, yo por algunos meses fue la noticia y sentía nostalgia y no sabía cómo enfrentar la situación, pero sin embargo estaba segura que la quería y me iba relacionando con ella, pero había nostalgia de que veía otros bebés o veía otros niños que podían hacer cosas que la mía no. Pero hubo un día en que agarré una hoja cuando dije, ya hasta aquí, porque no sé qué me pasa, y escribí en una hoja, no puedo hacer esto, no la puedo regresar, yo no sé de medicina, pero sí puedo quererla mucho, sí puedo cuidar su imagen, sí puedo buscarle recursos. La situación no cambió, fue la misma, pero yo fui la que cambié mi enfoque y empecé a hacer cosas diferentes. Y eso para mí fue como cuando sale el sol, dije, por aquí me voy a ir. Y cambió mi vida completamente. La situación fue así, pero yo fui la que cambié mi manera de pensar. Y a veces así son las cosas, ¿no? Qué maravilloso esto que acabas de comentar, ¿no? Cambió tu percepción, cambió la forma de la vida. Y esto también es importante, clave entender, ¿no? No estamos hablando de una discapacidad solo con niños que nazcan con una discapacidad. O sea, puedo yo haber tenido una salud y de repente pierdo la movilidad de las piernas, ¿no? O lo que ocurre mucho también con que ponías el ejemplo de las personas, por ejemplo, con Alzheimer, ¿no? O con demencia senil, ¿no? Que empiezan a retroceder y a cambiar. Y uno de los aspectos claves es que nosotros queremos que sea, y en este infinito deseo de no salir de nuestra zona de confort, ¿no? Porque esa es la realidad, por favor, esa es lo claro, nuestro deseo de no salir con la zona de confort, porque nadie nos enseñó que las cosas cambian, que todo va a cambiar. Entonces, queremos que un adulto mayor que está pasando por ejemplo, por una enfermedad, por ejemplo, de demencia senil, que va perdiendo la memoria, que va perdiendo ciertas habilidades de poder hacer sus cosas, queremos a toda costa
que lo haga como antes lo hacía. Y somos nosotros los que estamos conscientes de lo que ocurre, que ya no lo puede hacer, pero seguimos en nuestra mente. Pero ¿cómo, papá? Pero mamá, ¿por qué no hiciste esto? Si ya te habíamos hablado, ¿no? Y es un poco de no renunciar al pasado y empezar a vivir el aquí y el ahora. Y es que nos da miedo lo diferente, Ivonne. Tenemos mucho miedo a lo diferente. Eso queremos que siempre todo siga igual, que nada cambie. Y nos causa incertidumbre que algo cambie y lo queremos mantener como estaba. Y no tenemos que irnos acoplando a los cambios, ¿no? Todo cambio es por algo y tiene algo bueno que aprender. Y cuando uno asimila, porque a veces no es fácil, aprende uno muchas cosas que uno no pensaba que podía aprender. Y yo lo dije al inicio, mi hija fue mi maestra. Yo no estaría en muchas partes donde estoy ahorita aprendiendo lo que he aprendido ahorita si no hubiera empezado ese camino con ella, ¿no? Y aún sigo aprendiendo y apoyando a otros padres y a otras personas en todos los ámbitos, no nomás en la discapacidad, porque voy por el ser humano. Entonces, para mí es muy importante eso, la persona, independientemente de lo que la persona tenga, es la persona. Entonces, eso es lo que yo he como Eso que aprendido. acabas de mencionar, ¿no? La persona. Recordemos que frente a nosotros hay una persona que de repente no está parado igual que tú, o de repente no sonríe de la misma manera, o no te abraza de la misma manera porque no le gustan los abrazos, no porque no le gustan, porque no se siente cómodo, porque no puede abrazar, porque tiene de repente algo que le impide emocional, mental, sensorialmente abrazar, ¿no? Entonces, y ahí tiene que ver, esta es la palabra que voy a utilizar, sí tiene que ver con una capacidad importante en el ser humano, y es el desarrollo de la empatía, ¿no? Y cuando hablamos de empatía, por favor, no es ponernos en el lugar del otro, que lo escucho en redes, que lo pongo en todos lados, lo veo por todos lados en redes, la gente sale un post, pasa una cosa, es que falta de empatía. Eso no es empatía, eso se llama simpatía, o sea, sintonizar con alguien, eso no es empatía. La empatía va mucho más allá. La empatía tiene que ver con la capacidad de Ivonne, saber o entender qué quiere Betty. Eso es empatía. No es ponerme en el lugar del otro, porque jamás te vas a poder poner en el lugar del otro. Nunca. ¿Por qué? Porque el lugar que está ahí, esa persona estará nuevamente a tu pie, pero no vas a estar tú nunca en ese lugar. O sea, la empatía tiene que ver con entender qué es lo que quiere Betty y cuál es la mejor forma de saber lo que quiere Betty. Preguntándole a Betty qué quiere, ¿no? O deteniéndome a escuchar y a ver lo que esa persona quiere, necesita. ¿Qué cosa es lo que esa persona necesita? Y para eso necesitamos nosotros desarrollar nuestra competencia de escucha activa, que está muy, muy ligado a la empatía, de saber escuchar lo que el otro necesita. No lo que yo creo, sino lo que realmente es. Y ese es un trabajo cotidiano, ¿no? Que empieza en casa. Así es. Salirnos un poco de ese egocentrismo, de verlo todo a través de lo que nosotros queremos O y ver la esperamos. mirada. Ahí esperamos, y preguntarle al otro, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿No? De hecho, es una de las primeras preguntas con las que inicia un proceso psicoterapéutico, ¿no? Es, ¿qué te trae aquí? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué crees? ¿Por qué has venido hoy aquí, no? ¿Qué te gustaría, de qué te gustaría hablar? Preguntarle a la persona qué cosa quiere hacer, qué cosa desea trabajar. Y lo mismo ocurre con las personas y si uno
se detiene a escucharlo sin estar pensando en qué manera voy a callarlo para, como dice siempre el doctor, de qué manera estoy esperando de que si ya estoy pensando en qué voy a responderlo, qué le voy a preguntar, quiere decir que no estoy escuchando, ¿no? Así es. O sea, no estoy escuchando con todos mis sentidos lo que está ocurriendo. Y es ahí donde necesita. El tiempo nos ha ganado, Beticita, el tiempo se fue volando y me gustaría que puedas hacer el cierre un poco de nuestra sesión de hoy contándonos qué recomiendas para este trabajo, para este duelo, frente a esta situación en líneas generales, algo que quieras agregar. Yo quisiera mucho que se respete la individualidad de cada uno del duelo, como lo sienta y como lo viva, y que siempre la familia es un recurso muy importante. Por eso hay que ver a todos los integrantes de la familia, como lo hablábamos, tanto el de la persona que tiene la condición médica como los hermanos de ellos o como los hijos de los papás, ¿no? Y ver cómo se sienten y apoyarlos en la manera que ellos necesiten como familia. Porque yo creo, Ivonne, que cuando la familia está fuerte y se expresan, pueden, aunque les pase un huracán por encima, se sostienen, porque hay esa fortaleza como familia, ¿no? Y en la manera que ellos aprendan a comunicarse y a sentirse validados, se van a sentir fuertes. Entonces, yo creo en mucho apoyar a la familia como a todo el entorno y verlo así, a Como un todos como los todo, hemos venido mencionando. Así es. como un todo, como una unidad nueva, ¿no? Como Nueva. un todo integrado en una unidad nueva, con una forma particular de comunicarse, de expresarse, de sentir y de vivir, ¿no? Y Así de es. vivir y de conectarse. Realmente Así ha es. sido un tema muy interesante, Betty, el tiempo nos ha ganado, muchísimas gracias. ¿Qué hora Ah, es allá en este momento? ¿8 o 7 aquí de ya la son noche? las 7:10. 7:10. Perfecto. Entonces, agradecerles a todos por su participación en este interesante tema que hoy hemos hablado acerca de cuando simplemente es diferente, ¿no? Cuando es simplemente diferente. Entonces, empecemos a ver, dejar de ver en eso que yo quiero, en eso que yo espero, en eso que yo creo, y empecemos a ver de qué manera diferente, cómo nos podemos adaptar a esta nueva realidad, qué necesita de nosotros. Yo creo que al poder ver e identificar eso, nos vamos a dar cuenta lo capaces y la gran capacidad como seres humanos y este potencial infinito que tenemos como seres humanos de poder crear nuevos espacios, nuevas culturas, nuevas sociedades a partir de este desarrollo de competencia de empatía, de adaptación al cambio, flexibilizarnos con todo y de esa manera poder ir incluyendo más a las personas con discapacidades dentro de este proceso, ¿no? Educarnos, prepararnos y hacer de este proceso un proceso menos frustrante, menos doloroso. Va a doler, sí, porque tenemos una expectativa, pero también puede cambiar y empecemos a trabajar de qué manera podemos, si solamente puede ver o si solamente puede escuchar, ¿qué puede hacer con eso que tiene, con ese órgano, con ese sentido que tiene habilitado? ¿Sí? Muchísimas gracias, Betty. A Gracias por ti. tu tiempo. Les agradecemos a todos por su participación y los invitamos en nuestra próxima sesión. Ojo, importante que lo tengamos. La próxima semana no vamos a tener sesión el día jueves, sino por un cambio importantísimo que les cuento. Estoy segura que les cuento la próxima sesión porque la próxima sesión será el día viernes 13, por favor, espero que no seamos supersticiosos. Nos toca el viernes 13 a las 8 de la noche aquí desde el Jardín de los Cerezos. Te esperamos para que te conectes a la brevedad. Y así mismo te invitamos a unirte a los grupos de duelo, a los grupos de acompañamiento mutuo, a través de nuestros links que aparecerán en nuestras pantallas, por favor, en nuestros posts.
incluye a las personas que estén atravesando un proceso oncológico para llevar a cabo estos grupos de apoyo que van a poder ser importantes para cada persona bajo este diagnóstico oncológico. Muchísimas gracias por habernos atendido. Mi nombre es Ivonne Álvarez Colchado y te despido, Betty Hernández, desde San Diego. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias.